Pues buenas tardes a todos y empezamos una nueva sesión de la Escuela de Vida Cristiana, que como recordáis estamos viendo un poco el valor del acto, de la acción, la elección, ¿no? Habíamos visto la intención. La intención nos hace querer el fin, el bien, ¿no? Pero además de que la intención sea buena, es necesario que la acción sea buena también. Las dos cosas. No basta una intención buena, sino que tiene que haber una acción buena. Pero antes vamos a empezar invocando al Espíritu Santo para que nuestra intención sea buena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Beata Mariana de Jesús, ruega por nosotros. Bueno, entonces, habíamos acabado el otro día viendo los elementos fundamentales del acto, de la acción, lo que llamamos las fuentes de la moralidad. ¿De qué depende de que un acto sea bueno o malo? Pues lo que vamos a ver ahora. Tiene que ser bueno el objeto, la intención y las circunstancias, esos tres elementos de la acción. El objeto es lo que hago, el bien al que tiende el acto concreto, ¿no? Lo que define la acción, de algún modo, eso es el objeto, lo que define la acción. Por ejemplo, si yo levanto el brazo y me decís, ¿qué estás haciendo? Y te digo, estoy levantando el brazo. ¿Qué diríais? Bueno, sí, vale, pero eso ya lo veo. Pero ¿qué estás haciendo? No es solo el por qué, sino es el qué. El qué, pero como acto humano. El acto humano tiene siempre un significado. No es simplemente levanto el brazo, sino estoy haciendo ejercicio, ¿no? ¿Para qué? Pues para recuperar el hombro. Esta es la intención. Yo quiero recuperar el hombro porque tengo una lesión, ¿no? He tenido un esguince o he tenido lo que sea, ¿no? Y entonces tengo que recuperar el hombro. Por eso estoy haciendo ejercicio. No es simplemente levantar el brazo, es el acto físico. Un acto físico, ¿vale? Estás levantando el brazo, ya lo veo. Pero ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo ejercicio. Sería distinto si yo digo, por ejemplo, vaya en una bici y hago así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Señalar para quien viene detrás que voy a girar a la derecha o que voy a girar a la izquierda, ¿no? ¿Veis? El mismo acto tiene un significado intrínseco distinto. En realidad es un acto distinto. Desde el punto de vista moral es un acto distinto. En un caso hago ejercicio, esto es lo que define mi acción. ¿Para qué? Eso es la intención. Oye, ¿y para qué haces ejercicio? Pues para recuperar el hombro porque he tenido una lesión. ¿O para qué señalas? Pues para que no me lleve por delante el que viene detrás, que sepa que voy a girar a la derecha. ¿Entendéis? Entonces, la acción tiene un significado intrínseco y es lo que define la acción, en realidad lo que hago. Ahora, ¿para qué lo hago? Pues ya eso es la intención, ¿no? El segundo elemento, El segundo elemento es el movimiento de la voluntad hacia el fin, el término del obrar, el bien. Pues el bien es que quiero recuperar el hombro, o el bien es que quiero girar sin que nadie me lleve por delante, que se den cuenta que voy a girar, ¿no? Ese es el bien que pretendo. Recordáis que el otro día lo decíamos con otros ejemplos. ¿Qué estás haciendo? Estoy transfiriendo dinero de una cuenta a otra. Vale, sí, eso ya lo veo. Ese es el acto físico, digamos. Sí, estás transfiriendo. Estoy defraudando dinero. O estoy sobornando, porque la otra cuenta no es mía, es de otro a quien yo quiero comprar y corromper
a través del dinero que le estoy dando, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, no es simplemente, no, estoy pasando dinero de esta cuenta a esta otra. Vale, bien, pero eso es como el acto físico en sí mismo, que no tiene ningún significado. En cambio, el acto humano siempre tiene un significado. No se explica bien si yo no explico el significado del acto. Por ejemplo, estoy tumbado. ¿Qué estás haciendo? Estoy descansando. Estoy tumbado. ¿Qué estás haciendo? Oye, si me paso tumbado todo el día, pues, a lo mejor hay que decir, no estoy descansando, estoy vagueando. O sea, ya eso es vaguería, ¿no? ¿No? ¿Entendéis? Un significado también puede tener un sentido, o sea, un acto puede tener un significado u otro. No sé si habéis visto la película esta Bailando con Lobos, esta de Kevin Costner. Hace mucho, es una película, a ver, si yo no recuerdo mal, porque esto de las películas siempre acabamos un poco como recordándolas a nuestra manera, pero hay un acto primero en el que están combatiendo, ¿no?, dos frentes, unos contra otros, en la guerra de secesión de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces Kevin Costner, en un acto ya, porque están ahí en las trincheras y no avanza ni uno ni otro, tal, no están, en un acto de desesperación se lanza en un caballo hacia las posiciones enemigas. Y al verle, sus compañeros le siguen y conquistan la posición enemiga. Y a Kevin Costner le condecoran como si hubiera realizado un acto heroico, porque al final se convierte en un acto heroico, porque consigue que todos le sigan y que conquisten, de algún modo, ganen la batalla. Esto ocurrió en Somosierra. Los polacos recuerdan una célebre batalla en Somosierra. ¿Vosotros habéis oído hablar de la batalla de Somosierra? Cuando Napoleón les lanzó contra las tropas españolas que estaban defendiendo la posición en Somosierra y tenían ventaja porque estaban en la cima y los otros venían desde abajo, ¿no? Y tenían cañones y tal. Lo que pasa es que se ve que no eran muy duchos en el manejo de los cañones. Y entonces los polacos consiguieron conquistar. Si este vídeo lo ve un polaco, pues vamos, para ellos es una gesta heroica. Cuando fuimos a la Jornada Mundial de los Jóvenes en Cracovia, los sacerdotes polacos nos hablaban de la batalla de Somosierra. Y de hecho, Somosierra hay un pequeño museo que inició el cura de allí, el párroco, don José Medina, inició un pequeño museo en conmemoración de la batalla de Somosierra, pero como reconciliación de los dos pueblos. Y todos los años se recrea la batalla de Somosierra. Y van los polacos, y van la embajadora polaca, y bueno, es como una fiesta en el pueblo, pero que se intenta que tenga ya no un carácter de enfrentamiento, sino de amistad, de unión, ¿no?, entre los dos pueblos. Pero igual dices, un acto suicida, pero que de repente se convierte en un acto heroico. Porque desde fuera el acto se puede interpretar mal. No entendemos bien lo que se está haciendo a veces, ¿no? Si no vemos más profundamente la intención que mueve el acto, lo que define también el acto, ¿no? Entonces, un acto suicida se puede confundir con un acto heroico, ¿no? O un acto de cobardía a veces con un acto de valentía, o tantas cosas, no podemos. Y nosotros mismos muchas veces tendemos como a justificarnos. Y entonces hacemos algo mal, que en sí está mal. El acto, por ejemplo, nuestro acto puede ser un acto violento, un acto injusto o un acto inoportuno, también eso tiene que ver con las circunstancias, pero lo justificamos. Siempre intentamos justificarnos, ¿no? Tenemos una gran capacidad de justificarnos, ¿no? Bueno, a lo mejor unos más que otros, pero en general, como todos nos falta humildad, en general tendemos siempre a justificarnos. Hay un fenómeno que no sé si os habéis dado cuenta, los que habéis tratado con personas mayores, sí.
o tratáis en las visitas y tal. Mira, cuando una persona le falla ya, tiene como un pequeño trastorno cognitivo y no se da mucha cuenta de lo que hace y de por qué hace las cosas, se le olvidan y tal, ¿no? Pues muchas veces se justifica inventándose una razón. Entonces, bueno, si tú le preguntas, oye, ¿por qué haces eso? Se inventa la razón. Pasa lo mismo que cuando a una persona se la hipnotiza y en esa situación, en ese estado de hipnosis, se la sugestiona para decir, cuando suene la campana, te vas a levantar y vas a mirar por la ventana. Pues efectivamente la persona, como tiene esa sugestión interior en un estado hipnótico y no es consciente, cuando suena la campana se levanta y se asoma por la ventana. Y entonces si se le pregunta, oye, ¿por qué te has levantado? Se inventa una razón. Como no sabe por qué lo ha hecho, o sea, no podemos soportar actuar sin razones. Entonces nos la inventamos si es necesario. Y entonces dice, bueno, pues no, necesitaba estirar las piernas, porque ya estaba cansado, ¿no? O he querido ver si venía fulanito, como ya es la hora, esto nos ocurre. De hecho, San Pablo en la carta a los Romanos dice de los paganos, pero en el fondo nos puede ocurrir a cualquiera, apresan la verdad en la injusticia. O sea, la fuerza del pecado radica en la mentira, en este apresar la verdad en la injusticia para justificarnos. O sea, lo del relato, que ahora está tan de moda, el relato, ¿no? ¿Quién cuenta las cosas y cómo las cuenta? ¿Y cuál es la versión que nos creemos al final, ¿no? ¿Cuál es la versión que se impone? Una cosa que a todos nos puede parecer mal, de repente nos la venden con un relato bueno, no voy a ir a ejemplos concretos de la política, que tendríamos muchos, ¿no? El por qué se amnistía o por qué tal, no para reconciliar o para hacerte con el poder y mantenerte en él, ¿no? Y bueno, y tantas cosas, colonizar las instituciones. Bueno, pues es verdad que hay muchas veces que el relato, de hecho el conflicto que hay con el fiscal general era para ganar el relato, que así lo dijo, no podemos perder el relato, tenemos que... Entonces quiero decir, el relato tiene mucha importancia. ¿Cómo se cuentan las cosas? ¿Qué razón se da para justificar las acciones, ¿no? Y esto muchas veces está aquí. Tendemos a justificar muchas veces malas acciones, como puede ser un delito, desvelar datos de una persona privada, de un contribuyente, en este caso, desvelar datos que son privados, que la ley prohíbe que se revelen, por una intención, no es que queríamos combatir un bulo. Bueno, pues a lo mejor podríamos decir que la intención está bien, en un caso extremo, pero la acción no está bien. O sea, y un fin bueno no justifica un acto malo, el fin no justifica los medios. La intención mira al fin, lo que pretendo. No es que yo lo que quiero es combatir un bulo. Bueno, pues a lo mejor combatir bulos está bien, pero no de cualquier manera, porque hay formas que no son justas, que no son honestas, que no son legales, ¿no? Que no son respetuosas con las personas. Y bueno, y luego todo lo que tiene que ver con las circunstancias, que como hemos dicho... Bueno, esto ya lo vimos el día pasado, entonces avanzamos. Entonces, el acto bueno supone la bondad del objeto, es decir, el acto, el fin, la intención que nos mueve y las circunstancias, consideradas circunstancias antecedentes, concomitantes, consecuentes también, las circunstancias que tienen que ver con el sujeto o que tienen que ver con el acto en sí mismo. Ya decíamos esa frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, tampoco me salvo yo. Siempre actuamos en una circunstancia concreta, pero esa es, digamos, no es algo malo, no es que nos determine la circunstancia, pero sí nos condiciona, tenemos que contar con ella.
las circunstancias no solo nos limitan, sino que también posibilitan cosas. También son un campo de oportunidades. Una circunstancia concreta es una oportunidad para el bien, ¿no? Es una oportunidad para el bien. Muchas veces nos quejamos de las circunstancias que nos toca vivir, pero ya aprovechémoslas. Eso es lo que hace la virtud de la prudencia. La prudencia nos permite discernir la oportunidad de bien que se me presenta en cada circunstancia. Oye, es que me he puesto enfermo, o se ha puesto enfermo mi marido, o mi hijo, o mi madre, ¡qué calamidad! Bueno, ¿qué calamidad o qué oportunidad? ¿Qué oportunidad para el bien? Oye, ¿y qué bien puede salir de ahí? Pues no lo sé, mira a ver, ponte a ello, ¿no? Como Job, ¿no? Que Job conoce más el misterio de Dios a través del sufrimiento. Antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, acaba diciendo Job, porque el sufrimiento le introduce en una experiencia más profunda del misterio de Dios. Que a veces pensamos que el sufrimiento no tiene nada bueno, y sin embargo para nosotros tiene un valor salvífico. De hecho, Cristo nos salva desde la cruz, desde el sufrimiento. Por tanto, el sufrimiento también es, y el Papa nos lo ha recordado en la Jornada Mundial del Enfermo que celebrábamos ayer, el día de la fiesta de la Virgen de Lourdes, ¿no? Decía, citando el lema de este año, que tiene que ver con el año jubilar, la esperanza no defrauda, sino que nos fortalece en la tribulación. Y habla de cómo la tribulación puede ser una oportunidad para algo bueno. Cómo puede ser un don, cómo puede ser un lugar de encuentro con Dios y por tanto de acogida del don de Dios y un lugar en el que aprendamos a compartir más, porque el sufrimiento nos hace más solidarios también con los que sufren, ¿no? Nos acerca a ellos. Bueno, pues esto, tiene que ser bueno el objeto, el fin y las circunstancias. Un fin malo corrompe la acción, aunque el objeto de suyo sea bueno, como por ejemplo, orar y ayunar para ser visto por los hombres, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Oye, ¿no está bien orar? Pues claro que está bien, es un acto de piedad. ¿No está bien ayunar? También está bien, es un acto de penitencia que te puede acercar a Dios. ¿Y dar limosna? También, dar limosna está bien. Pero si lo haces para quedar bien, para ser visto, no es un acto de caridad, no es un acto de piedad, no es un acto de penitencia, sino que es un acto de vanagloria. Y ese es el significado de la acción. O sea, la intención puede cambiar el significado de una acción que aparentemente es buena, mirada desde fuera, y mira qué persona tan buena, y le importa nada el pobre, o le importa nada a Dios, porque no está orando por amor a Dios, sino por amor a sí mismo, para ser visto, para ser alabado, ¿no? Entonces, por eso, hoy nos habla el Evangelio de que hay que purificar el corazón, que hay que purificar el corazón, porque del corazón del hombre salen las buenas y las malas acciones, por buenas y malas intenciones que nos mueven, ¿no? Por tanto, la intención puede corromper el acto. El objeto de la elección puede, por sí solo, viciar el conjunto de un acto. O sea, un acto malo nunca está justificado por una intención buena. Por eso hay actos que se llaman intrínsecamente malos. Son malos siempre. A ver, por ejemplo, el aborto. Oye, es malo siempre. Es malo siempre, porque estás eliminando una vida inocente. Una vida inocente. Claro que podemos comprender que una mujer puede estar en una situación muy difícil en un determinado momento. Una mujer, por ejemplo, hubo un caso cuando la guerra de Bosnia y tal, de violaciones. Y hubo, claro, mujeres que habían sido violadas que sentían que no podían llevar adelante ese embarazo. Pero oye, ¿y qué culpa tiene el niño? Es verdad que puedes decir, mira, a lo mejor la situación es una situación
muy difícil y muy fea, muy negativa, muy dolorosa. Pero esa vida no deja de ser un diamante, aunque esté en un estercolero, ¿no? Aunque brote de ahí, dices, ahí hay una vida, hay algo precioso, que tiene un valor absoluto en sí mismo, que no depende de cómo haya sido engendrado. Ahora, es verdad que la mujer tiene que tener mucha fortaleza interior para llevar adelante. Y alguna dio testimonio de eso, alguna mujer violada, y alguna religiosa violada. Dio testimonio de eso, de que la vida merecía siempre la pena y que valía la pena llevar adelante ese embarazo, aunque hubiera sido en una situación de violencia, de una situación tan difícil, ¿no? Pues así tantas cosas, ¿no? Puede haber situaciones difíciles, pero el aborto nunca deja de ser un mal. Puede haber situaciones que supongan un atenuante de esa acción, ¿no? Por lo que la presión que la persona sufre, porque a lo mejor una mujer se encuentra sola, no tiene apoyo, no se le dan alternativas, todo el mundo la está induciendo. Lo que hablábamos el otro día también, cuántas personas, por ejemplo, o mujeres embarazadas, les dicen que el niño va a venir mal, y luego el niño nace bien. O a lo mejor nace con una enfermedad, pero ese no es motivo para cargárselo, ¿no? En el seno materno hay que respetar siempre la vida, porque la vida es un don sagrado de Dios, ¿no? Esta es la visión cristiana. Entonces, por eso, el objeto puede por sí solo viciar todo el acto. Hay acciones que son en sí mismas malas y que ningún fin bueno, ninguna intención buena y ninguna circunstancia o consecuencia buena que se pueda seguir de la acción la pueden justificar. Y esto hay que tenerlo claro, porque si aceptamos que el fin justifica los medios, cualquier cosa vale. Porque siempre puedo pretender algo. No, yo es que quiero dar una buena educación a mis hijos. ¡Ay, qué fin tan noble! ¿Pero cómo? Pues corrompiendo o dejándome corromper, ¿no? Robando. Pues entonces no. O sea, tú querrás eso es un fin muy noble, pero no lo puedes hacer de cualquier manera. No lo puedes hacer de cualquier manera. Hay comportamientos concretos, la fornicación, aquí fornicación es una relación extramatrimonial, que son siempre errados porque su elección comporta un desorden de la voluntad, un mal moral. La fornicación supone una relación sin compromiso, o sea, una entrega sin entrega. Yo te entrego, me entrego, porque al entregarte mi cuerpo me estoy entregando yo, pero en realidad no me estoy entregando. Estoy simplemente pasando el rato, ¿no? Aquí te pillo, aquí te mato, como se suele decir. Entonces, claro, ahí se está desvirtuando el lenguaje del amor, que es el cuerpo, como un sacramento primordial y como templo de Dios. Claro, quien no tiene esta mirada sobre el cuerpo como un templo y como un sacramento del amor, pues le da igual 8 que 80, porque no valora, ¿no? Por eso muchas veces las actitudes impúdicas de los jóvenes, ¿no? Que van vestidos de cualquier manera y tal, pues ¿por qué? Pues porque no valoran este sentido del cuerpo, ¿no? El cuerpo es expresión de la persona, es un sacramento de la persona, pero es también un sacramento del amor. Si no se vive desde el amor, se degrada, en cierto modo se prostituye, ¿no? Se vende al mejor postor. Pues también la pornografía, los anuncios, toda esta capa de erotismo que tienen tantos anuncios, te venden un coche con una mujer o con un hombre o con lo que sea, ¿no? Entonces, ahí hay una degradación del cuerpo porque no se reconoce ni se respeta la dignidad del cuerpo, que tiene una dignidad espiritual. El cuerpo no es solo materia, también es espíritu, es alma, ¿no? Cuerpo y alma intrínsecamente unidos, ¿no? Entonces, por eso, no se trata solo de que sea algo malo, sino plenamente bueno, plenamente bueno. Ahí la intención, ¿no? Que demos pleno sentido a la acción.
no solo que evitemos el mal, sino que demos pleno sentido a lo que hacemos. Esto creo que yo os lo conté, ¿no? La historia de este viajero que deja atrás la ciudad y se encuentra a 3 hombres que vienen hacia él con una carretilla llena de ladrillos. ¿Recordáis, no? Sí. Entonces al primero le pregunta, ¿qué hace usted? Molesto, responde, empujo esta carretilla llena de ladrillos, ¿no? Como enfadado, porque está hastiado por el trabajo duro que realiza. El segundo le dice que ¿qué hago? Pues tengo mujer e hijos y debo trabajar para alimentarlos. Ya está dando un sentido a su acción. Su acción es un acto de amor. Y el tercero lo vive además como un acto casi diríamos de adoración, de culto. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago? Construyo una catedral. O sea, es consciente, sí, del trabajo duro que está realizando, pero también de ese fin tan alto que justifica ese sacrificio. Si no tenemos conciencia del fin, oye, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nos preguntan, ¿qué haces? Podemos decir, estoy haciendo una tortilla, ¿no? Estoy haciendo una tortilla para la cena. Sí, y ese es el sentido inmediato de la acción. Pero también podemos darle un sentido más alto, ¿no? ¿Qué hago? Construyo el reino de Dios. Oye, ¿haciendo una tortilla se puede construir el reino de Dios? Sí. Si es un acto de amor hacia tu familia, hacia los tuyos, es una ofrenda. Si tú te estás entregando a través de esa acción concreta, estás edificando el reino de Dios, como la ciudad de Dios, ¿no? La acción humana, cuando está inspirada por la caridad, tiene un valor sobrenatural. No es solo el valor inmediato, sino hay un valor trascendente que desborda lo inmediato, ¿no? Un gesto como dar un vaso de agua, dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Te puede ganar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahí expresas una caridad hacia la persona sedienta, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ¿no? Acompañar al enfermo, visitar al preso, ¿no? Las obras de misericordia son expresiones de amor, son acciones sencillas, pero acciones sencillas que tienen una carga de caridad, pues a veces muy grande, ¿no? Y que ahí radica su valor, en cómo expresan esa caridad de Dios, ¿no? Ese amor de Dios. Por tanto, esto da sentido a todas nuestras rutinas pequeñas, ¿no? Que a veces no las valoramos demasiado. Fijaros que Jesús tuvo 30 años de vida oculta en Nazaret. ¿Qué hacía? Pues estar en el taller con su padre, con su madre, en el hogar, ir a la sinagoga, estudiar la ley, cosas a lo mejor que todo el mundo hacía. Pero él las hacía, pues, como de un modo especial, desde la voluntad de Dios, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Y en ese momento la voluntad de Dios era que se sometiera a sus padres. Vivió sujeto a ellos en Nazaret, como sometido, esa sumisión del Hijo de Dios. A nosotros nos cuesta tanto como someternos, obedecer, sabiendo que en la obediencia la libertad se realiza plenamente, cuando es una obediencia que nace del amor, ¿no? Bueno, pues aquí la acción. ¿Qué tal preguntas o sugerencias o alguna cosa que os surja? Ninguna duda, ninguna pregunta, alguna cosa de actualidad o de menos actualidad que queráis comentar. No os quedéis con nada, o sea, como no se os ve, si decís algo, no van a saber quién es el que lo dice. Te pueden reconocer por la voz, pero bueno. O sea, que no tengáis miedo a hablar y a decir lo que penséis, cualquier cosa que os surja, porque siempre la reflexión se enriquece, ¿no? ¿Creéis que este modo, aquí hemos dicho las fuentes de la moralidad, el objeto, el fin y las circunstancias, para valorar la acción íntegramente? Primero, para definir bien lo que estamos haciendo, porque si no definimos bien lo que estamos haciendo, tampoco podemos juzgarlo bien, ¿no?
¿Creéis que en general se valoran así las cosas hoy en nuestra sociedad o no? ¿O cómo se valoran? Carmen, a ver. En la rutina diaria, la gente, vamos a la rutina, o sea, no busca el valor de la intención, por ejemplo, la tortilla. Sí. Pues tú haces una tortilla para tus hijos, para tu marido, lo haces con amor, pero en general se valora la rutina. Tengo que ir a hacer la cena. Lo vivimos mal, ¿no? Lo vivimos un poco como con resignación. Esa aclaración Sí. que se puede dar el significado desde la fe, desde el amor a Dios, extendiéndolo al entorno, pues eso, en vez de valorarlo así, se valora, pues lo que digo, la rutina de cada día. Entonces, claro, aburre a cualquiera la rutina de cada día. Por eso muchas veces, tantas veces, pues, ahora yo lo veo hace muchos años ya, pero muchas veces cuando veía a la gente, pues va con cara de aburrimiento por la calle o en el autobús. Y va o sea, que no sabemos disfrutar de las cosas, ni darle su sentido y vivir con alegría, claro, incluso aunque sea un sacrificio. Oye, es que el sacrificio se puede vivir con alegría, cuando tiene sentido ese sacrificio, que no es simplemente que no te queda más remedio, y entonces lo haces a regañadientes, a rastras, ¿no? Sino que lo haces de corazón porque lo estás ofreciendo. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Y la entrego libremente en mi rutina de cada día, pero dándole sentido, lo ordinario, de un modo extraordinario. Colmar de amor cada instante de mi vida, que decía el cardenal Bantuán, que vivió en prisión, ¿no?, durante tantos años, y que convertía a todos sus carceleros, se los tenían que cambiar de cuando en cuando, porque se los acababa ganando siempre, ¿no? Y que celebraba la Eucaristía a lo mejor con un poquito de pan, que tenía unas migajas de pan o lo que fuera, ¿no? Y que se alimentaba de Dios, claro, y entonces daba sentido a todo, a esa rutina cotidiana. En una cárcel se puede ser libre, se puede ser plenamente libre. Es recuperar un poco la grandeza de nuestra acción, de nuestras acciones, y hacerlas libremente, hacerlas con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, viendo que ahí nos sale al encuentro Dios, que no es solo el otro, el prójimo, sí, el prójimo, pero en el prójimo está Cristo. A mí me lo hicisteis. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy sirviendo a Cristo. Estoy amando a Cristo, ¿no? En mi marido, en mis hijos, en mis vecinos, en mi madre que necesita de mis cuidados, en quien sea, ¿no? En las personas que visito porque están enfermas y no pueden salir de casa, en el trabajo, ¿no? El trabajo. Bueno, ¿y cuál es la instancia que nos permite discernir el bien? La conciencia moral, como una memoria originaria del bien y del amor. Esa conciencia del bien, en cierto modo, del paraíso perdido. No hemos perdido del todo la conciencia de nuestro origen, de nuestra semejanza con Dios y del amor de Dios, que es nuestro verdadero bien, de un Dios que es nuestro verdadero bien. Es verdad que esa conciencia se ha debilitado, se ha ofuscado, se ha oscurecido en nosotros por el pecado, pero no ha desaparecido del todo en nosotros. No ha desaparecido del todo de nosotros. Esta definición de la conciencia como memoria originaria del bien y del amor es del cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, el Papa, ¿no? La conciencia es la voz de Dios y, por tanto, trascendente, porque nos lleva más allá de nosotros mismos, pero que resuena en nuestro corazón,
y por eso inmanente. Es la voz de Dios que resuena en mi corazón. La voz de Dios que me abre a la verdad, que me abre al bien, que me abre a la vida eterna, a la bienaventuranza. Pero es una exigencia del bien que resuena dentro de mí. Es como la ley de Dios en mí, ¿no? Así la define un poco el Concilio Vaticano II. Es el lugar del diálogo humano, divino, que hace al hombre responsable, porque en la conciencia de algún modo nos habla Dios y nos llama a responderle. ¿Qué es la responsabilidad? Es la capacidad de responder de mis actos. Sí, eso es porque son míos. ¿Por qué tenemos que responder de nuestros actos? Porque son míos, porque lo he hecho libremente. Por tanto, yo soy el autor y soy responsable de lo que hago, hasta jurídicamente, ¿no? A veces penalmente, tengo que pagar por el mal que he hecho, ¿no? Puedo haber cometido un delito, ¿no? O puedo haber omitido una obligación de auxilio, por ejemplo, de auxiliar a alguien que estaba en necesidad, también eso puede ser un delito, ¿no? Sobre todo si es un menor, pero vamos, a una persona necesitada a veces hay una obligación de asistir, ¿no? al que... Por eso el que atropella a alguien no es solo el delito de atropellar, sino luego no prestar el auxilio debido al herido. Bueno, pues es ese lugar de diálogo que nos hace responsables porque nos obliga a responder de nuestros actos, porque son nuestros, pero a responder ante alguien, en cierto modo ante mí mismo, ante los demás, con quienes también tengo una obligación hacia mí mismo, tengo una obligación hacia los demás y sobre todo ante Dios, porque con Dios tengo una obligación mayor. Él me ha creado, Él me ha dado la vida, Él me ha llamado al bien y al amor, ¿no? Entonces tengo que responder también de mis acciones ante Dios, ¿eh? Al final de la vida, por supuesto, seremos examinados en el amor, como dice San Juan de la Cruz, pero ya ahora también, ¿no? Y en la conciencia por eso a veces nos remuerde, nos reprocha el mal que he hecho o el bien que he dejado de hacer. Es verdad que en la medida que la conciencia es fina, que está formada y que está viva, porque muchas veces la tenemos ahí sepultada, ¿no? La conciencia le ordena al hombre hacer el bien y evitar el mal. Nos revela el verdadero bien, nos ayuda a conocer cuál es el verdadero bien, a discernirlo, y nos juzga moralmente por nuestros actos, internos o externos. A veces son actos internos. Yo puedo estar odiando a alguien internamente sin expresarlo, o puedo estar queriendo algo malo, aunque no lo lleve a su realización. Hay pecados que son pecados internos también, ¿no? En la medida que lo quiero, no solo que lo siento, ¿no? Porque puedo sentir algo que no es voluntario, sino en la medida que yo quiero eso, aunque sea internamente, y no pase a la acción, estoy también pecando muchas veces, ¿no? Es un acto interno, pero es un acto, no es simplemente un sentimiento o una pasión que tengo, sino que es una acción. Lo que pasa es que no se acaba de ejecutar, ¿no? No acabo de llevarla a la práctica, pero de algún modo lo quiero, ¿no? Entonces, la conciencia tiene estas tres dimensiones. Me ordena hacer el bien y evitar el mal, me revela el verdadero bien, me ayuda a discernir cuál es el verdadero bien y me juzga moralmente por las acciones que realizo. De hecho, este último significado de juicio sobre la acción es el más, el más importante. Fijaros lo que decía Newman, el cardenal Newman, que cita el Catecismo: la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, o sea, nos trasciende, porque nos abre a Dios y al verdadero bien, ¿no? Significa responsabilidad y deber, o sea, tengo que responder porque tengo una obligación, un deber, ¿no? Temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza, de la creación, como de la gracia, la revelación, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. Esto lo decía el cardenal Newman
en polémica con los que le acusaban, como él se convirtió al catolicismo desde el anglicanismo, le acusaban de someterse al Papa. Y entonces él decía, no, el Papa está al servicio de la conciencia. Nos ayuda, el magisterio del Papa nos ayuda a formar rectamente nuestra conciencia. No está por encima de ella. O sea, el Papa no está por encima del bien y del mal, sino que está al servicio del bien y del mal, descubriéndonos, o sea, al servicio del bien, descubriéndonos dónde está el bien y dónde está el mal. Y por tanto es vicario de Cristo en la medida que nos recuerda el verdadero bien. Pero es que mi conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. Por eso me hace aceptar la enseñanza del Papa, porque yo descubro que ese es el verdadero bien, ¿no? Me dejo formar. ¿Entendéis? Entonces, bueno, Cristo nos habla a través de la conciencia. Ahora lo vamos a ver, en la medida que tenemos una conciencia bien formada, porque la conciencia, como todas las capacidades del hombre, no está hecha cuando nacemos. O sea, bueno, vosotros que habéis tenido aquí, habéis tenido hijos, unos cuantos, ¿no? O unas cuantas de las que estáis aquí. Pues eso, como hay que formar a los hijos, ¿no? Porque claro, el niño no sabe distinguir el bien del mal. De entrada, tú le tienes que decir, esto está bien y esto está mal. Y ya poco a poco él también lo va experimentando. Muchas veces tiene una cierta necesidad de transgredir, ¿no? De ir más allá, de explorar, pasar ese límite que tú le pones, y a veces se choca contra la dura realidad, ¿no? Antes lo decía en la Eucaristía, decía un catedrático de Derecho, bueno, se puede negar la ley natural como se puede negar la ley de la gravedad. La ley natural es esta ley que llevamos inscrita en nuestra conciencia, el bien y el mal. Como la ley de la gravedad, pero tírate por la ventana y veremos qué pasa, que te estrellas, ¿no? Porque la ley de la gravedad existe, no es algo inventado. Pues la ley natural también existe, y si la traspasamos o la contradecimos, nos estrellamos, como la ley aunque tardemos más. A lo mejor no lo vemos tan inmediatamente, pero nos acabamos estrellando. Y eso, bueno, los niños lo ven, lo aprenden, que se estrellan porque, bueno, pues sus padres a lo mejor les castigan, pero porque sus actos tienen consecuencias. Los actos tienen consecuencias. Y es bueno que se descubra que los actos tienen consecuencias, ¿no? Y que tenemos que pagar y somos responsables un poco por el mal que hemos hecho. Bueno, pues esto es lo que la conciencia nos descubre, ¿no? Que no da igual el bien que el mal, que el bien construye y el mal destruye, que el bien genera comunión y el mal genera división, ¿no? Que el bien nos asemeja a Dios y en cambio el mal nos deforma y nos aleja cada vez más de Dios, ¿no? Por eso la conciencia a través de ella nos habla Dios, pero no es un oráculo infalible, porque puede errar y por eso necesita formación, como decíamos, ¿no? Como los niños necesitan formarse para aprender a distinguir el bien del mal, para que sea recta y veraz, las dos cosas. Recta en el sentido de que nos ayude a discernir el verdadero bien del mal o del bien aparente, porque eso es lo que nos ocurre, que a veces distinguimos el verdadero bien con el bien aparente, el bien que me construye con el bien que me apetece, o el bien que me satisface, o el bien que me beneficia. Ya vimos, recordáis, esos tres tipos de bienes: el bien deleitable, que es el que produce un placer, un bienestar, pues ese hombre también nos apetece muchas veces, pero lo podemos poner por encima del bien honesto. Entonces estamos trastocando el orden de los medios y los fines, ¿no? Estamos confundiendo, digamos, la jerarquía de las cosas, y así amamos más lo que menos merece ser amado y amamos menos lo que más merece ser amado, y entonces al final nos sentimos insatisfechos, porque lo que amamos no nos llena, sino que nos defrauda, ¿no? Y muchas veces nos esclaviza y nos degrada, ¿eh? Entonces ahí está
Hay que formar la conciencia para que sea recta, para que nos ayude a discernir el verdadero bien, para que sea también veraz y cierta que tengamos la certeza interior de que eso es el verdadero bien, que no sea una conciencia perpleja, una conciencia dudosa, que no sepamos qué elegir, que no sepamos discernir adecuadamente el bien del mal, ¿no? Una conciencia confusa porque no está bien formada y entonces se deja, digamos, confundir por la opinión dominante o la moda del momento o lo políticamente correcto, ¿no? Como a muchos cristianos les pasa esto, que al final acaban pensando como todo el mundo piensa. Es decir, como paganos, no como cristianos, sino como paganos. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Entonces me dejo llevar, me dejo arrastrar por la corriente, porque no quiero ir contracorriente. Fijaros que en las encuestas, hace años salió una cosa muy curiosa, que las madres, muchas veces madres cristianas, católicas, no querían educar a sus hijos conforme a la fe por dos motivos. Primero, porque ellas no estaban suficientemente convencidas. Claro, si tú no estás convencido, ¿cómo vas a educar, no? Con convicción a tus hijos. Y segundo, porque esto podía ser una desventaja para el hijo, porque entonces le sitúa contracorriente. Oye, si yo educo a mi hijo muy cristianamente en una sociedad que está muy descristianizada, a lo mejor se van a burlar de él, ¿no? A lo mejor en determinados momentos se va a tener que enfrentar, va a ir un poco contracorriente respecto a lo que piensan los demás, va a ser como un bicho raro. Por eso es tan importante también encontrar lugares, comunidades donde podamos vivir nuestra fe, no cerrados, abiertos, pero también como acompañados, sostenidos, animados por otros, ¿no? Formar comunidades, pequeñas comunidades como las comunidades benedictinas, la opción benedictina. Hay un libro célebre, la opción benedictina, que va en esta línea, ¿no? Tenemos que crear comunidades en las que realmente podamos vivir como cristianos en un mundo pagano, como el nuestro. Los cristianos de los primeros tiempos eran conscientes de esto, que vivían en un mundo pagano y que por tanto no podían comulgar con todas las cosas del mundo, que para ser cristiano hay que ir contracorriente y en cierto modo hay que tener una actitud martirial a veces, o sea, como dispuesto a un cierto escarnio, a una cierta incomprensión, a una cierta marginación social, digamos, ¿no? Bueno, esto no siempre estamos dispuestos, pero es el precio, digamos, de tener una conciencia recta, una conciencia veraz, una conciencia cierta, firme, con convicciones, pero también dócil a la sabiduría de Dios, que nos dejemos instruir por Dios, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo, que es como el maestro interior, y la palabra de Dios, que nos habla desde fuera. Porque fijaros, cuando la conciencia es invenciblemente errónea, el acto que realizo puede no ser culpable, porque no he tenido posibilidad de salir del error y estoy interiormente convencido de que estoy actuando bien. Pensad, por ejemplo, una chica jovencita que se queda embarazada, por volver al caso de antes, ¿no? Y entonces va al médico y el médico, la ginecólogo, le dice: mira, no te preocupes porque ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Es un grupito de células, un manojo de células, pero nada, no hay nada. Pues a lo mejor ella, pensando que no hay nada, se toma una píldora abortiva, la píldora del día siguiente, o se somete a una operación si el embarazo está más avanzado, creyendo que no hay nada, que ahí no hay una vida humana. Ese es un error, bueno, quizás hoy puede ser frecuente porque no tiene otro cauce de formación y se fía del criterio del médico, ¿no? Pero sin embargo, ahí sí que hay alguien, no algo, hay alguien, hay un ser humano como todos nosotros, en estado embrionario, que se está desarrollando, que se está abriendo paso
a codazos, ¿no? Porque es el embrión el que se va abriendo paso poco a poco en la matriz de la madre y el que va tomando de ella lo que necesita. Se va arraigando, enraizando para recibir de la madre lo que necesita, pero es él activamente el que sigue su desarrollo. La madre es como un seno, un caldo de cultivo, ¿no? Favorable para la vida, o sea, para la acogida de la vida, pero en realidad es el niño el que va desarrollándose poco a poco, ¿no? O sea, que no es algo, es alguien, y es un ser humano, como nosotros, con la misma dignidad, con esa dignidad divina que cada uno tenemos por ser imagen de Dios, ¿no? Y estar llamados a ser hijos de Dios y semejantes a Dios cuando le veamos tal cual es. Bueno, pues uno puede actuar con una conciencia errónea, no culpable, porque no ha tenido la posibilidad de salir de ese error y de formar bien su conciencia. Pero el error no deja de ser un mal. O sea, el error no impide que la acción sea mala, que por error se puede cometer un aborto, o se puede a veces robar o defraudar, o pisotear los derechos del otro, de un trabajador o tal, por error también, porque uno no tiene una conciencia bien formada, ¿no? Y no se da cuenta del mal que está realizando. Entonces, aunque uno no sea culpable del mal que realiza, no dejas de ser un mal lo que hace. Y por eso hay que ayudarle a salir del error lo antes posible. En la medida de lo posible hay que ayudarle a salir del error, ¿no? Y ayudarle, por tanto, a descubrir cuál es el verdadero bien, ¿no? Y eso nos ocurre a veces, ¿no? A medida que vamos formando mejor nuestra conciencia y que vamos creciendo en la experiencia de Dios y a lo mejor en una formación cristiana, pues descubrimos cosas que antes no veíamos. A veces ocurren los ejercicios espirituales, ¿no? Aquí que estáis, pues cuando te pones delante de Dios, ves las cosas de otra manera a como las ves habitualmente, porque miras con más profundidad y te dejas iluminar por la palabra y la gracia de Dios. Y entonces descubres cosas y por eso surge como un deseo de conversión fuerte, ¿no? Decir, no, yo esto lo tengo que cambiar, lo tengo que corregir con la gracia de Dios, ¿no? Porque ya es una gracia que lo pueda ver y que me dé cuenta. Y en el fondo porque quiero ser mejor, porque quiero asemejarme cada vez más a Dios, ¿no? Entonces, aquí hay un crecimiento continuo. La conciencia necesita una formación que depende de la conversión. No es una formación puramente teórica. O sea, nosotros aquí estamos teniendo una clase teórica, ¿no? Pero la formación no es algo puramente teórico. Es algo práctico, porque tiene que ver con el bien. Y en la medida que vamos conociendo el bien, o en la medida que vamos realizando el bien, lo vamos conociendo cada vez más. Hay una circularidad entre el conocimiento y la vida, la experiencia, ¿no? La experiencia, si vamos creciendo en el bien, nos va haciendo reconocer cada vez más el bien, ¿no? Y creciendo en él. Hay una lo que decimos, un círculo virtuoso. Puede haber un círculo vicioso, que es lo contrario, que cada vez nos vamos como deformando más, justificando más, corrompiendo más. El Papa, sabéis que distingue a veces lo del pecador y el corrupto. Dice, se puede ser pecador, pero no corrupto. Pecadores somos todos, porque todos metemos la pata, todos actuamos mal o dejamos de hacer el bien que podríamos hacer en tantas ocasiones, ¿no? Pero el corrupto es el que se justifica, el que ya no ve lo malo como malo. Ese es el corrupto, es el vicioso, el que ya no ve lo malo como malo, sino que se justifica, dice, no, sí está muy bien, yo no me arrepiento de nada, ¿no? Pasa mucho. Más ahora porque no tenemos perdón. O sea, no tenemos perdón en el sentido de que no tenemos experiencia del perdón. Porque cuando tú tienes experiencia del perdón y la misericordia de Dios, puedes reconocer sin tantos miedos
Al Papa le han preguntado alguna vez, ay, usted que tiene tanto éxito mediático y tal, dice, soy un pecador. Ha dado esa respuesta, dice, soy un pecador. Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador, como dice el leproso del Evangelio, ¿no? O el publicano en el templo. Es la conciencia, ahora la conciencia penitente, no una conciencia satisfecha como la del fariseo. Ay, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese. Yo ayuno, pago el diezmo, cumplo, ¿no? Cumplo mis deberes religiosos. No, el publicano no se atrevía a levantar los ojos y estaba al fondo del templo dándose golpes de pecho, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Esa es la mejor oración. Dice San Juan Pablo II, la oración cristiana, la conciencia cristiana es más la conciencia penitente del publicano que la conciencia satisfecha del fariseo. Porque la conciencia siempre nos llama a una conversión mayor. Siempre podemos crecer en nuestra capacidad de bien. Siempre podemos hacerlo mejor, ¿no? Entonces nunca sentirnos satisfechos, ¿no? Sino sanamente inquietos para seguir creciendo, ¿no? ¿Ves? ¿Qué ocurre? Que a menudo no se reconoce así la conciencia con esa necesidad de formación y de conversión al bien y a la verdad, sino que se reivindica una conciencia absolutamente creativa, autónoma, libre de toda ley y de toda cortapisa. No, yo en conciencia, hay mucha gente que, como ahora el apelativo democrático, tú añades democrático a cualquier cosa y ya parece que está legitimado. Memoria democrática. Ay, qué buena la memoria democrática, aunque sea una memoria muy sesgada y muy tergiversada. Ya no se habla de memoria histórica. Porque, claro, memoria histórica, oye, pues vamos a recordar todos los hechos. Como dijo el otro día esta mujer, ¿no?, que recibió un premio por una película que había hecho sobre La Infiltrada. Esta película, ¿no?, que es una policía que se infiltra en la banda de ETA, de los terroristas, para... Bueno, pues la historia... Y entonces ella decía, es que esto también es memoria histórica. Dijo, esto también es las víctimas de ETA, ¿no? Claro, porque si no, la memoria democrática, pues excluimos todo lo que creemos que no es democrático, ya eso no lo recordamos, y en cambio recordamos lo que nosotros definimos como democrático, ¿no? Pues no, hay que recordarlo todo. Hay palabras talismán, ¿no?, que sirven un poco para justificar. Pues nos pasa igual cuando dicen, no, yo actúo en conciencia. Bueno, ¿cómo que en conciencia? Sí, tu conciencia, pero tu conciencia está bien formada, te abre a la verdad, porque eso de inconsciencia puede justificar cualquier cosa. Mirad esto, un moralista austríaco ha propuesto una nueva redacción divertida y maliciosa del relato del pecado original, para ilustrar las paradójicas consecuencias de una concepción autónoma o autonomista de la conciencia, que juzga desde sí misma, ¿no?, sin referencia a la verdad, autónomamente. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, es el relato del pecado original recreado, ¿no?, así un poco con de forma divertida y maliciosa para descubrir el engaño de este planteamiento, ¿no? Era bueno para comerse, hermoso a la vista, deseable para alcanzar sabiduría, y adoptando una decisión en conciencia, tomó de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, el cual, en conciencia, también decidió comerlo, ¿no?, los dos en conciencia. Cuando después oyeron a Dios que se paseaba por el jardín, permanecieron perfectamente tranquilos y continuaron comiendo. El Señor Dios llamó a Adán y le preguntó, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán contestó, a decir verdad, mi mujer y yo hemos hablado de ello con la serpiente y hemos sopesado también sus razones y en conciencia hemos decidido comer de él. El Señor se mostró muy complacido de esta respuesta y alabó el valor de Adán y de Eva, los cuales siguieron viviendo libres y felices en el paraíso terrenal y continuaron comiendo
los frutos de todos los árboles de acuerdo con el juicio de su conciencia. Fijaros, como si nuestra conciencia pudiese cambiar el valor de los actos. Es que la conciencia no es creativa, en este sentido, no es creadora, porque ella no ha creado la realidad. O sea, yo no puedo redefinir la realidad. Fijaros que el relato del Génesis de hoy nos hablaba del árbol del bien y del mal, en la misa, del que no podemos comer, porque no podemos redefinir el bien del mal, no podemos como dominarlo, porque el bien y el mal lo ha establecido Dios, no nosotros. O sea, mi conciencia no puede decidir lo que está bien y lo que está mal. Puede discernir, que es distinto, lo que está bien y lo que está mal. Puede reconocerlo, puede juzgarlo, si está bien formada, si es una conciencia fina, ¿no? Pero no decide arbitrariamente. Pues yo decido que esto está bien. Pues para ti estará mal, pero para mí está bien, decía el existencialismo, ¿no? Porque no hay un significado en sí de las cosas, sino para mí, lo que signifiquen para mí. Pues una conciencia mal formada que manipula la realidad, ¿no? Como si la realidad no tuviera una objetividad, como si no hubiera un bien y un mal objetivo, que responde a nuestra naturaleza, a la verdad de nuestro ser, y que respeta y realiza nuestra dignidad, esa imagen divina que hay en nosotros. Esto es un poco lo de la creación encierra una partitura. Oye, que tú no eres el autor de la partitura la ha escrito Dios, a ti te toca interpretarla con el bajo o con la trompeta o con lo que sea, el arpa, ¿no? El instrumento que tú seas, que tú toques, o sea, según tu propia personalidad. Pero la partitura no es tuya. Y si te sales de ella, desafinas. Es así. Entonces hay una partitura que es la obra de la creación, que encierra una sabiduría, una lógica y una norma. Y nosotros tenemos como que ajustarnos a ella. Y nuestra conciencia nos ayuda a sintonizar, a leer bien esa partitura, para poder interpretarla bien, ejecutarla bien, ¿no? Este es el valor de la conciencia. Por tanto, no decide, sino que discierne el bien del mal, pero el bien y el mal que tienen un valor objetivo, porque están de algún modo en la realidad y en nuestra propia naturaleza. Bueno, pues aquí terminamos pidiendo al Señor que nos ayude a discernir cada vez más y mejor el bien del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Bueno, hasta el próximo, eso es dentro de 2.